Paz de Cristo, mis hermanas, las saludo en el nombre del Señor Jesús, confiando que Dios es el que nos guarda, nos cuida y en Él estamos seguras y confiadas. Saludo en este momento a mi hermano Jiminson Ordóñez, pastor en la iglesia Ciudad 2000 en Cali, y también a mi hermana Juliet, su digna esposa, y su familia. En este momento, mis hermanas, las invito para que pensemos que somos mujeres que destilan perfume agradable a nuestro Dios, y hoy vamos a destilar esperanza en el nombre del Señor Jesús. Ese hermoso perfume, el perfume de la esperanza, y nosotros destilamos algo hermoso, una esperanza que el hombre no tiene, pero que nosotros sí la tenemos. Entonces las invito para que abramos la palabra del Señor Jesús allí en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 4. Vamos a leer el verso 7, 8 y 9 y luego vamos a leer los dos últimos versículos de este precioso capítulo de la palabra del Señor Jesús. Carta del apóstol San Pablo, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versos 7, 8 y 9, a la letra dice: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribuladas en todo, mas no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, pero no destruidas. Ahora las invito para que leamos los dos últimos versículos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotras un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Gloria al Señor Jesús. Bueno, como les decía, hoy me corresponde hablarles acerca del perfume de la esperanza. Y de verdad que nosotras tenemos ese perfume. La iglesia del Señor Jesús le ha creído a todo lo que dice su palabra. El Señor Jesús es nuestro amado y Él está comprometido con su amada. Nos prometió que un día nos llevará. Y no solamente eso, sino que nos casaremos con Él en las bodas del Cordero y viviremos por toda la eternidad con Él. Y eso es verdad. Lo hemos creído y estamos esperándolo. Cuando tú tienes una esperanza, es porque estás esperando algo o alguien. Tener esperanza significa esperar algo o a alguien, o esperar en algo o en alguien. Eso significa tener esperanza. Mis queridas hermanas, nosotras estamos esperando a nuestro Dios. Estamos esperando que suene esa trompeta y que nosotras podamos escucharla. Y lo que dice la palabra del Señor Jesús allí en Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 16 es la verdad. Eso es lo que dice la primera carta a los tesalonicenses. Es la verdad, como toda su palabra. Mis queridas hermanas, somos parte de su iglesia. Nosotras también somos iglesia y esperamos a nuestro amado, al único y sabio Dios, al que nos amó, al que dio su vida para salvarnos, al que nos compró a precio de sangre, de su sangre perfecta. Toda nuestra esperanza está puesta en Él, porque nuestra esperanza es real. Es la esperanza más hermosa que un ser humano puede tener. Pero para tener esta esperanza necesitamos algo muy importante, y es la fe. Necesitamos tener fe. Y quiero recordarte lo que dice el autor de los Hebreos, el capítulo 11, el verso 6. Sin fe es imposible agradar a nuestro Dios. El apóstol Pablo sufrió muchas tribulaciones, pasó por diversas pruebas, pero su fe nunca desfalleció.
Pablo entendía que él solo era un vaso de barro. Y eso es importante que en este día tú y yo podamos entender. Nosotras solamente somos un vaso de barro. Pero hay algo importante, y es que en nosotros está un hermoso perfume que Dios ha derramado en nosotras. En ese vaso de barro Dios ha depositado su presencia. Cuando el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros solamente somos vasos de barro, nos recuerda que somos seres humanos. Sí, somos seres humanos con fortalezas, con debilidades, con cualidades y con defectos. Pero nosotras tenemos algo muy especial, y es un tesoro que ninguna persona que no conoce a Cristo pudiera tener. Nosotras tenemos ese tesoro, y ese tesoro es el evangelio de nuestra salvación. Y yo te quiero dar una noticia muy importante. Tener el evangelio en el corazón es tener al Señor Jesús en la vida, porque el Señor Jesús es el evangelio. El evangelio es el Señor Jesús. Él está en nuestra vida. Aleluya. Somos su habitación. Eso es hermoso. Él vive en nosotras. Por eso podemos sentir su presencia. Pablo podía sentirse triste y atribulado, pero entendía que eso no era su final. Pablo entendió que ahí no estaba el final en sus diversas tribulaciones y pruebas. Su esperanza no se acabó por los sufrimientos, porque entendía que los sufrimientos eran temporales. Por eso dice el verso 8, que estamos atribulados en todo. Estamos atribuladas tal vez en todo, mas no angustiadas, en apuros, mas no desesperadas, perseguidas, mas no desamparadas, derribadas, pero no destruidas. Por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, dice una versión de la Biblia que me gusta mucho, la versión PDT, usted la puede buscar en otro momento, esta versión de la Biblia, dice el mismo texto: por eso, aunque tengamos toda clase de problemas, no estamos derrotadas. Aunque tengamos muchas preocupaciones, no nos damos por vencidas. Aunque nos persigan, Dios no nos abandona. Aunque nos derriben, no nos destruye. Aleluya. Pablo entendía que el hombre podría ser derribado. Tal vez el enemigo ha querido derribar tu cuerpo, ha querido acabar contigo, pero el enemigo nunca podrá acabar tu alma. Es posible que el enemigo de nuestras almas haya querido acabar contigo, pero el dueño de nuestras almas es el Señor Jesucristo. Aleluya. Nuestra parte exterior se va desgastando, eso es cierto. Ahora te ves tus arrugas, ahora tal vez no eres una mujer tan joven, o tal vez sí. O tal vez siendo una mujer tan joven, ves en tu cuerpo cicatrices que ha dejado tal vez maltratos, tal vez cosas terribles que has tenido que vivir. Pero yo te doy una noticia: aunque tu ser exterior se esté desgastando, nuestro ser interior se renueva de día en día. Hoy te quiero invitar que diga, querida hermana, a que hagas un alto en el camino y que dejes tu pasado atrás. Deja tu pasado atrás en el nombre del Señor Jesús. No sigas socavando en esas heridas que el Señor Jesús ya sanó. Tú necesitas creerle a la palabra del Señor Jesucristo cuando Él dice que todas las cosas Él las hace nuevas. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Tú necesitas entender esa palabra. Permite que tu esperanza de vida eterna sea quien gobierne tus pensamientos y por lo tanto tus sentimientos y tus
emociones. Permite que esta esperanza de vida eterna que Dios quiere que hoy sientas en tu corazón y que de verdad sea real, gobierne tu identidad, gobierne tu personalidad. No permitas que la crisis que ahora vivimos gobierne tu vida. Tampoco permitas que las dificultades o las tribulaciones o los problemas gobiernen tu vida. No permitas que esas situaciones sean más grandes que la esperanza que tenemos en nuestro Dios. Porque dice la palabra del Señor Jesús en los dos últimos textos que leímos, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y nosotras no somos las que miramos lo que podemos vivir, esa tristeza, ese dolor. Nosotras no somos las que miramos esas cosas terrenales. No, nosotras miramos las cosas que no se ven, las cosas que no son temporales, las cosas que son eternas. No te quedes mirando tus tristezas, no te quedes mirando la crisis. Nosotras tenemos una esperanza muy grande. Yo te invito, mi hermana, que le digas a tu esposo, que le digas a tus hijos, que le digas a tu familia algo muy importante. Es un texto de la palabra del Señor Jesús que está conectado con el apóstol Pablo, el autor de los Hebreos, en el capítulo 10, el verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma, nos dice el Señor Jesús. Pero nosotros le podemos decir al Señor Jesús: no te preocupes. Cuando tu hijo se sienta triste, se sienta desanimado, cuando tú tal vez veas que en tu alacena no tienes mercado, o cuando tú tal vez veas a tu esposo triste, aburrido por la situación que estamos pasando actualmente, diles: amor, hijo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Aleluya. Estamos seguras en nuestra esperanza de vida eterna. La palabra del Señor Jesús es lo más grande que nosotras tenemos. Cada vez que tú sientas que no tienes fe o que se te ha menguado el perfume de la fe, que es el que aromatiza, el que complementa el perfume de la esperanza, lo que tú puedes hacer es acercarte a Él y decirle: Señor Jesús, auméntame la fe. ¿Y cómo te puede el Señor Jesús aumentar la fe? Necesitas abrir este libro precioso, que es donde está nuestra esperanza de vida eterna, y creerle a la palabra del Señor Jesús, porque lo que dice su palabra es la verdad. Yo quiero contarles que yo, por la gracia del Señor Jesús, tengo un grupo de estudiantes extranjeros. Gracias al Señor estoy enseñando español a un grupo de estudiantes extranjeros, y todos ellos están preocupados por la crisis mundial. Y un día estaba hablando con un señor de Inglaterra. Es un señor muy estudiado, un señor que lee mucho y al cual le he tomado aprecio. Y él me preguntó un día en una lección: hola Adriana, ¿cómo estás? Y yo le dije: estoy muy bien, gracias a Dios. Y me dijo: ¿cómo puedes estar bien con esta crisis que estamos viviendo? Y yo le dije: es Dios el que me da gozo, el que me da la paz, el que me da la tranquilidad. Y a todos mis estudiantes les digo: lean la palabra del Señor Jesús, porque cuando el hombre no puede hacer lo posible, entonces Dios interviene.
Dios mete su mano y Él hace lo imposible. Para los seres humanos es imposible que haya un Dios. Ellos dicen que no existe. Tengo estudiantes que me han dicho, no sé si Dios exista, tal vez sí, tal vez no. Pero yo les he dicho, lee la palabra de Dios. La Biblia es el libro más hermoso porque en él está escrita toda la historia de la vida humana y además está el hombre más importante de la humanidad que partió la historia en Dios, un antes y un después, y su nombre es Jesucristo. Este es el momento, mi querida hermana, que tú destiles esperanza, porque el mundo necesita escuchar que tenemos una esperanza. Pero algo importante, nuestra esperanza no es terrenal. Aleluya. Nuestra esperanza es celestial. Por eso dice la palabra del Señor Jesús en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, el verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. No importa cuántos muertos puedan haber ahora, es posible que algunos de nuestros hermanos puedan morir. Es normal. Hay muchas formas de morir realmente. No tiene que ser solamente por el virus, pero es posible que muchos de nuestros hermanos mueran. Pero no nos preocupemos, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice la palabra del Señor Jesús, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, los que hayamos pasado esta crisis y no sabemos cuántas dificultades más quiere el Señor Jesús que pasemos, pero nosotros no miramos eso terrenal. Nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Y termina el autor diciendo, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es hora, mi hermana, que usted se reúna con su familia, hagan un devocional y destile perfume en su casa. Diga, no importa la situación que estamos viviendo, tenemos el Dios Todopoderoso. Y yo estoy segura que si todas nos unimos y oramos al Señor Jesús para que ocurra un gran milagro, algo extraordinario Dios puede hacer. Porque si Él abrió el mar en dos para que su pueblo pasara en seco, nosotros tenemos ese mismo Dios. La palabra del Señor Jesús dice, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios les bendiga, mis hermanas.